va? Bueno, acá bienvenidos a la charla sobre honorarios mínimos sugeridos. Así que hoy tenemos el placer de poder contar con Jorge Leikach, que es un experto en el tema y bueno, nos va a contar más o menos cuáles son los honorarios mínimos para los profesionales en ciencias económicas. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un poco la charla más informal, porque realmente cuando uno habla de honorarios es como la gente se pone seria. Esto me hace acordar a cuando uno va a comer con una serie de amigos y la pasan bárbaro. Una botella de vino entre medio, comen, se divierten, la pasan, la verdad que es muy lindo. Llega la cuenta y todos se ponen serios. Pero es como que algo que cambió en esa mesa, ¿no? Vino la cuenta y la gente se pone seria. Ahora, ¿por qué se pone seria? Si no sabía que tenía que pagar. Sabía que tenía que pagar. No disfrutó de la noche con los amigos, de la comida. ¿No disfrutó? Sí, disfrutó. Sin embargo, se pone seria. Este es un tema de los honorarios. Cuando uno va y se enfrenta a un cliente, está como atemorizado, ¿no? Es un perro frente a una persona, entonces dice, ¿qué hago? ¿Y cuánto le voy a pedir a esta persona? ¿Cómo hago para pedírselo? ¿Me va a pagar? ¿No me va a pagar? ¿Es mucho? ¿Es poco? Y el cliente le va a decir, para un minutito, porque a mí me parece que los otros cobran mucho más barato. Mis amigos tienen contadores que le cobran mucho más barato. Y entonces uno es como que se dice, ¿qué me está pasando? Estoy muy caro en el mercado, ¿no? Entonces vamos a empezar por este tipo de mitos que tenemos entre nosotros. Yo cuento un tema repetido, pero no por eso deja de ser interesante. Digo, ¿por qué uno tiene que cobrar honorarios? Entonces, ustedes estudiaron muchos años, siguen estudiando, se siguen capacitando día a día. Ustedes saben que acá las resoluciones, las leyes, las instrucciones, los aplicativos no paran. Esto es algo interesante. Uno se va de vacaciones un mes y es como si cambió el país. Porque si no leyó los aplicativos, las resoluciones, las instrucciones del día anterior, no está actualizado. No es como Netflix. ¿Viste el último capítulo de tal película? Es como que algo está pasando. Entonces vamos a entender por qué cobramos honorarios. Entonces yo lo ejemplifico de una manera simple que me pasó, entonces yo se los cuento a ustedes para transmitirles las ideas. Cambiamos de público, por lo menos. Se trata de una... Sí, eso es bueno, porque me dice, no cuentes la misma anécdota, pero le digo, bueno, porque cambió el público, le digo, por lo menos lo puedo contar. Es una persona que viene en un automóvil bajando una cuesta del interior, ya se hizo de noche, y cuando baja la cuesta, una cuesta bastante vacía, no hay nadie y se para el motor del auto. Se detiene al lado de la ruta y el auto no funciona. Viene caminando un señor con mameluco, un destornillador en el mameluco. Dice, este hombre tiene pinta de mecánico. Entonces lo para y dice, discúlpeme caballero, dice, ¿usted sabe algo de mecánica? Sí, dice, soy ingeniero automotriz. Uy, dice, este me vino caído del cielo. No lo puedo creer, ¿cómo me vino este hombre justo acá? Dice, mire, se me acaba de descomponer el auto. Dice, ¿me podría dar una mano para arrancarlo? A ver, ¿cómo no? Levanta el capot, saca un destornillador, el único que tenía. Dice, ahora le voy a decir que lo pongo en marcha. A ver, pum, lo arranca el auto. El hombre agradecido, no sabe qué hacer, saca 50 pesos, la da de propina. Dice, no, caballero, dice, 2.000 pesos. 2.000 pesos, dice, pero escúcheme, me ajustó un tornillo. Dice, no, eso es gratis. Lo que yo hice es saber qué tornillo había que ajustar. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos llenando un formulario. Lo que nosotros sabemos es cómo se llena el formulario. Llenarlo es lo más barato. Saber cómo llenarlo nos costó muchos, pero muchos años. Y esto es lo que quiero resaltar para todos ustedes, porque nosotros somos como los pilotos que estamos en la mitad del avión, en pleno vuelo, y se descompone un motor. Una cosa es manejar un motor en tierra y otro es en el aire.
Y entonces acá las cosas se confunden, como el mecánico que le dice al médico cuando le deja el auto para que se lo arregle al cirujano, y le dice, ¿usted sabe una cosa, doctor? Dice, ahora que me vino a arreglar el auto, ¿sabe que los dos hacemos lo mismo? Usted hace operaciones del corazón y yo hago operaciones en el auto, le cambio los cilindros, las válvulas, lo mismo. La diferencia es que usted gana mucho más que yo. Dice, ¿sabe lo que pasa? Usted lo hace con el motor apagado y yo lo hago con la persona viviendo y con el motor funcionando. Esta es la pequeña diferencia. Entonces yo lo que quiero es que nos veamos a nosotros mismos cómo somos y qué es lo que valemos. Y en función de eso nos levantamos la autoestima y vamos a empezar a ver este PowerPoint. ¿Les parece? Empezamos. Estos horarios mínimos que son sugeridos no son de carácter, son solamente orientativos, no son obligatorios, pero le van a servir de mucho a ustedes y a nosotros para saber dónde estamos parados, ¿sí? Entonces vamos a empezar esta charla porque nosotros tenemos una profesión sumamente compleja. Para que ustedes tengan una idea, antes de venir acá, tomé un cálculo, no de todas las resoluciones, instrucciones, ni mucho menos, pero aproximadamente tomé solamente en regímenes de resoluciones de información y tomé del año 2012 al 2017, poco, 12 al 17. En la Argentina se dictaron más de 70 instrucciones a nivel federal en cuanto a este tipo de operaciones. Estas resoluciones que nosotros tenemos de regímenes de información y percepción van desde el country, van de la cuota social, van desde el consorcio, van a un montón de situaciones que cuando nosotros vamos a hacer un presupuesto a un contribuyente, normalmente no tenemos en cuenta cuál es la labor total que nos produce. Porque fíjense, ¿cómo viene un contribuyente a ustedes y le dice, mira, lo mío es muy chiquito, es poca cosa, yo tengo poco movimiento, un alquiler que otro, nada más que eso, ¿cuánto vas a cobrar? Entonces uno empieza a preguntarle, primero, ¿qué es? ¿Qué contribuyente es? ¿Es una sociedad anónima? Es una pequeña sociedad. Ah, bueno, perfecto. ¿Y qué es esa pequeña sociedad? Es mi señora y yo, es una anónima que hicimos en su momento por un problema impositivo, la situación familiar, estábamos juntos y todavía la ley de divorcio no había salido, entonces nos quedamos en esa sociedad anónima. Ah, bien. Y hay que presentar las cosas desde la Inspección de Justicia una vez por año. Hay que hacer actas de directorio, y hay que hacer el reempadronamiento, y hay que pagar la tasa de justicia, y hay que hacer la información de la participación societaria. Bueno, no, pero eso, todos los meses, ¿viste? Yo hago una facturita o dos nada más, y el IVA es inscripto, y la retención, y ingresos brutos, y la declaración es jurada, y uno empieza a sumar, y entonces lo primero que le diga, yo les diría, primero veamos de qué se trata, ¿sí? Porque esto no es un traje a medida, no a todos le calza exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno se enfrenta con el contribuyente, tiene que más o menos analizar de qué cosa es. Yo siempre recuerdo cuando era joven, hace muchos años, yo antes me teñía el pelo de oscuro, y cuando me presentaba una chica, le digo, ¿qué tal está? Es una buena chica. Le digo, pero yo no me interesa que sea buena, yo no me interesa si tiene bondades. Entonces yo quiero saber qué tal está físicamente. Y acá es lo que uno quiere saber, cómo es el cliente, qué tal está el cliente, qué es lo que tengo que hacer con el cliente. Lo digo en esta forma grosera para que uno se interprete qué es lo que le va a decir al cliente, qué es lo que uno entiende del cliente. Y más aún, muchas veces la gente va a hacer algún tipo de sociedad y no tiene la menor idea qué tipo de sociedad tiene. Entonces dice, a mí me dijeron que una sociedad anónima es buena. Ajá, y una comandita, le digo, ni tengo la menor idea, nunca la escuché hablar. Bueno, pero tenemos que entender el porqué de la comandita, o tenemos que porqué de una SRL, o porqué de una SAS, o tener una sociedad de hecho, o no hacer nada.
pero tenemos que entender por qué. Y muchas veces necesitamos de esa orientación de parte del profesional. Vamos a empezar, sigamos. Vamos a estos, me ponen unas letras como que para que las lea de allá. En primer lugar, esto es una herramienta. Lo que le vamos a transmitir a ustedes son herramientas para que las puedan utilizar. O sea, de acá no van a saber el ABC de todo, sino que les vamos a dar herramientas para que ustedes las puedan aplicar en la vida cotidiana de profesional. Estas herramientas van a servir para la determinación de los honorarios. Entonces nosotros nos vamos a juntar de un montón de herramientas para poder formar un conocimiento de cuánto van a ser los honorarios que a nosotros nos conviene producir. Esto va a tener que tener en cuenta el tema de qué labor vamos, se ve bien, ¿no? Muy bien. La labor desempeñada que nosotros vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo va a insumir? ¿Qué vamos a hacer? Porque ustedes saben que los profesionales somos psicólogos de las empresas, somos los médicos de las empresas, los abogados, los chepibes, somos como si fuesen todo. Recuerdo una vez que siendo joven yo no tenía estudio privado, sino que atendía al principio desde mi casa como podía hasta que me amoldé. Entonces me llama un contribuyente un domingo. Me había acostado muy tarde sábado a la noche. Y cuando me levanto, estaba tan dormido que veía el sol me pegaba en la cara. Y le digo, yo veía que no había ruido, no había tránsito, nada. Entonces le digo al contribuyente, me hablaba, y yo todavía estaba dormido. Le digo, discúlpeme, ¿qué hora es? Y sí, van a ser las 9 de la mañana. Ah, perdón, la verdad que... Y dígame, ¿qué día es hoy? Domingo. Digo, ¿usted qué está haciendo? Y me vine acá a la empresa a trabajar. Digo, yo estoy durmiendo. Digo, mañana a la misma hora nos hablamos. Dice, bueno, pero no se ofenda. Le digo, yo no me ofendo, pero no, ¿a usted le parece que es una emergencia? ¿Qué le puedo hacer un domingo a las 9 de la mañana al contribuyente? Nada. Entonces yo creo que hay que poner límites. Desde ese momento cambié el teléfono, por supuesto, obviamente por problemas matrimoniales si no me divorciaba. Bueno, no sé si hubiera convenido. Bueno, no importa, pues eso es otro tema. Pero automáticamente uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que, hasta dónde van los límites de cada uno. Bien, acá tenemos que ver las incidencias que tiene cada uno. Muchos se van a especializar en algunos temas, otros se van a especializar en otros no van a entender de otro tema y van a recurrir a un colega amigo. O sea, nosotros por ahí no sepamos de la Comisión Nacional de Valores, otros no conozcan impuestos internos, otros no conozcan impuestos suntuarios, y cada uno va a ir buscando cuál es el nicho que más le conviene. Estamos hablando de profesionales, contadores públicos que ejercen en forma independiente esta actividad y a veces se agrupan con otros o excepcionalmente se juntan para poder tratar un tema. Yo le comento que en la vida profesional siempre buscamos un colega para que dé una mano en algo que sabe más que nosotros. Y eso es importante. A veces es importante saber, pero tener una buena agenda también es bueno. En cuanto a los aranceles de las labores profesionales, estamos hablando de que vamos a ver los aranceles, no vamos a hablar de la parte judicial, no estamos hablando de peritos, no estamos hablando de la parte judicial, estamos hablando de un profesional que se conecta con un contribuyente, con una empresa, para ver qué honorarios vamos a fijar para nuestra labor y cómo lo podemos calcular. Es una forma de orientarlos a ustedes. Y esto acá que surge de una conversación entre el contribuyente y ustedes donde van a llegar a un acuerdo. Normalmente los clientes, por no conocer o por conocer demasiado, le van a decir, señores, esto es simple, ¿sí? Entonces ustedes, bueno, está bien, ¿qué es lo simple? Tengan en cuenta que cuando uno ver y mirar son dos cosas diferentes. Entonces, uno cuando mira las cosas así por encima, no llega a ver con detalle algunas cosas donde
son las profundidades. Entonces, lo primero que haríamos, vamos a ver un relevamiento de la empresa. ¿Qué es lo que hace la empresa? No todas las empresas son de nuestro conocimiento. Le voy a comentar, todos son con cosas prácticas que nos han pasado. Se acerca un contribuyente y me pregunta, yo quería saber si estoy alcanzado por el impuesto a valor agregado. Digo, bueno, vamos a ver a qué se dedica usted. Me dice, yo soy lechuza. Dice, ¿usted sabe lo que es un lechuza? Sí, pero por las dudas, acláремelo. ¿Alguien sabe lo que es un lechuza? Un lechuza se le llama a la persona que vive de noche, sobre todo en los hospitales. Esta persona tiene una actividad comercial que es cuando lamentablemente la gente fallece, aparece otra actividad comercial. Entonces esta persona se encarga de hacer todos los trámites y cuando llegan los familiares ya esta persona tiene un velatorio y cobra por supuesto una comisión. Entonces cuando llega al velatorio le dice, ¿y esto de dónde está el tío Carlos que dijeron esta dirección? Ajá. ¿Y quién se encargó de todo esto? No sé, me dice. Bueno, no, pero pará, será de la obra social, ¿quién lo pagó? Y cuando viene la persona dice, ¿qué quieren? Échaveselo, dice. No, bueno, no, dejá, ya empezó a caer la gente, a tomar café, ¿qué hacemos la gente? Esta actividad yo la sabía, pero nunca me ha tocado uno. Pero justo me tocó. Entonces, cuando me pasa esas cosas, normalmente lo que le pregunto a la persona a qué se dedica, cómo es su actividad, y por lo menos, si no la sé, le digo, bueno, tengamos una primer charla de todo eso y después refuerzo mis conocimientos para ver cómo se aplica esta actividad. Pero esto lo que le comento es 100% real, no es que es inventado, 100% real. Y me han pasado estas anécdotas, entonces yo se las transmito como conocimiento a ustedes, por ahí le viene alguien con una actividad en especial y bueno, hay que saber defenderse en esta vida. Bien, vamos entonces ahora a cuáles son los objetivos que tenemos nosotros. Acá es disponer de una guía para asistir al contador público, o sea, para ayudarnos a nosotros a ver cómo podemos fijar los honorarios en esta actividad. Para eso vamos a ver qué valores orientativos podemos aplicarle a la tarea de actuación profesional. Siempre recuerden que esto es orientativo. Esto no es algo, no es una norma fija para todos. Y aparte, esto a veces salta la valla, muchas veces, por ejemplo, el tema del sinceramiento. Cuando fue el tema del sinceramiento, el tema del blanqueo, donde se trabajó muchísimas horas, también cada uno tomó una evaluación diferente y a través de los consejos y a través de los profesionales se fijaron orientaciones en cuanto a los honorarios, porque la verdad no teníamos idea y no teníamos un cálculo estimativo de qué nos iba a pasar. Entonces, más o menos, estos son objetivos que nosotros fijamos para poder fijar honorarios. Estos valores son importes sugeridos que nos ayudan a nosotros a poder desarrollar nuestras tareas. Y se utilizan como referencia. No constituyen aranceles mínimos obligatorios. Quiero dejarlo bien aclarado esto porque si no es una guía que ustedes sacan el papel, señores, esto es lo que fija el arancel. Vio que, por ejemplo, están los martilleros ahora con los alquileres o los abogados. No, esto es orientativo. El Consejo Profesional lo que hace es orientar a los profesionales, no fija pautas fijas de honorarios. Lo deja libre albedrío entre los profesionales. Vamos a estos factores que tenemos que tener en cuenta en la práctica profesional. En primer lugar, la naturaleza y la complejidad del trabajo. Normalmente nosotros estamos acá en la capital federal, Gran Buenos Aires, pero puede ser que venga una persona y nos contrate para el campo. Entonces, el tema tenemos invernada, tenemos cría,
tenemos contabilidad agrícola ganadera. Entonces, yo lo que le recomiendo es que antes de involucrarse en un tema, sepamos exactamente a qué se dedica este tipo de gente, porque la situación es, muchas veces tenemos que especializarnos en algo o saber de qué tipo de gravámenes están alcanzados esos productos. Vamos a imaginar un tema que es una fábrica de pelucas de pelo natural. Entonces viene un contribuyente y dice, señor, yo tengo una fábrica de pelucas de pelo natural. ¿Algo raro hasta ahora? Nada, ¿no? El problema es que nosotros fabricamos, entonces es una industria. Muy bien, es una industria, hasta ahí va bien. ¿La materia prima cuál es? El pelo. ¿Y el pelo de dónde lo sacamos? ¿Cómo lo compramos? ¿Quién lo entrega? ¿Cuál es la compra que nosotros realizamos y a quién lo hacemos? ¿Es legítimo lo que estamos haciendo? ¿Es legal? ¿Tenemos crédito fiscal? ¿Es un bien de cambio? ¿Qué es el pelo? Entonces, en algo muy simple nos podemos complicar la vida. Entonces, cuando uno se involucra con un cliente, tiene que conocer algunas cosas que hasta ese momento quizás no nos había tocado. Recuerdo cuando nace el impuesto a valor agregado, yo que uso bigotes, estaba exento el corte de pelo, pero el peinado o el corte de bigote estaba grabado. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo iba a la peluquería y me recortaba el bigote, me grababa el bigote y el pelo. Entonces le tenía que decir al peluquero, espere, salgo, le pago el corte, vuelvo y córteme el bigote. Y las mujeres, por ejemplo, tenían el corte de pelo por un lado y el peinado era otro. Entonces yo recuerdo a mi madre que empezaba a la mañana a la peluquería, no sé por qué las mujeres iban los sábados a la peluquería, se quedaban a vivir todo el día, se hacían un peinado terrible, esos nidos enormes que se quedan sin dormir una semana porque para que no se le arrugue, para que le dure hasta el sábado que viene. Entonces yo le decía que, por ejemplo, ese tipo de peinado estaba grabado todo con el corte. Ella, ¿qué le importaba, no? Lo que le estaba diciendo, pero no importa. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, en una publicidad de televisión había lleve 2 aerosoles, lleve 2 sprays para las mujeres, ¿no? Para el pelo o algo así, ¿no? Spray o laca o algo así. O para el hombre, qué sé yo. Entonces decía, lleve 2 al precio de 1. Entonces me decía una persona, dice, no puede ser. Digo, sí puede ser. Dice, no, de ninguna manera puede ser 2 al precio de 1. Digo, te voy a explicar algo. Vos de impuestos no conocés, entonces no entendés algo, le digo. ¿Y qué tiene que ver los impuestos en esto? Digo, te voy a explicar algo para que vos tengas una idea. Ese spray en aerosol tiene 40,85% de impuesto interno. Cada producto. Quiere decir que 2, estamos hablando, casi un 81%, 82% de impuesto. Quiere decir, ¿cuál era la diferencia? El aerosol hace pss, y el Sprite hace pss, 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 vaporizador. Esa es la diferencia de impuesto. Pero ¿qué pasa? Uno porque se especializó en esto, pero cuando uno se incorpora y no lo sabe, puede cometer errores altamente significativos. Entonces, incluso de impuestos que le permite a uno conocer de antemano en qué actividad tiene y cómo se desarrolla la actividad para evitar cometer errores sumamente importantes que a veces uno desconoce. Uno conoce un negocio comercial, común y silvestre, pero no conoce otros tipos de negocios. Por ejemplo,
Una cosa es tener un negocio en la capital federal y otra es en la provincia. La provincia tiene tasas que en la capital no la tenemos. Aparte de las diferencias de alícuota, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces, este tipo de situaciones nos hace repensar un montón de cosas, que la complejidad de los trabajos. Por ejemplo, hoy es muy común que los clientes le digan, no, yo trabajo todo por internet. Ahora yo vendo por internet. Voy a la página, tengo una página. Entonces a nosotros, ¿cuánto me puede cobrar una persona? Es un negocio chico, él trabaja con internet. Resulta que estas personas muchas veces cometen errores o falta de conocimiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, que ellos para tener un cierto ranking tienen la costumbre de cliquear para mantenerse en ese ranking. Pero ese cliqueo es una facturación. Pero aparte de la facturación está el problema de ingresos brutos. Incluso salió una resolución nueva para los que tengan este tipo de actividad de la Comisión Arbitral del tema de Internet en la adquisición de estos tipos de productos. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado que por ahí estamos dándonos cuenta que tenemos un pequeño cliente, pero tenemos un trabajo enorme porque esta persona, por ejemplo, tiene 20 jurisdicciones para convenios multilaterales y en las 20 jurisdicciones las alícuotas son todas diferentes. Y uno tiene agente de retención, otras tiene agente de percepción, nos perciben por un impuesto, nos perciben por una tasa, nos perciben de todos lados y no tenemos la menor idea y el contribuyente dice, pero ¿cómo vos no lo sabías? Y esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo? ¿Vos no sabés cómo es esto? ¿Vos no tenés idea? ¿Vos no sos el profesional? Entonces, este tipo de cosas que nos apabullan, no se olviden que nosotros debemos muchos impuestos. La Argentina tiene muchos impuestos, nacionales, provinciales, municipales, que no llegamos a desconocer. No se olviden que nosotros tenemos 24 provincias, 3.000 y pico de municipios. Entonces depende donde incluso tenemos clientes que por ahí le vendan a una provincia y a su vez esa venta se hace a un distribuidor y que a su vez la tiene un local y lo exhiben y nos viene una tasa que no tenemos la menor idea de dónde es. Y no sabemos por qué tenemos que pagar esa tasa. Este tipo de complejidades se da. Eso no hay que tener miedo. Lo que hay que tratar es de conocer el tema donde estamos trabajando. Conozcamos a los clientes qué hacen. No le digo la parte ya económica, esto no es un tema de lavado de dinero, ni mucho menos. Conozcamos cómo funciona el sistema de los negocios. Metámonos para saber de qué vamos a proponerle de precios. Ahora, todo esto tiene que ver cuánto tiempo nos va a llevar trabajar con esto. Ahora, si yo tengo una persona que comercializa algo simple y otra cosa es que tenga un tema de convenio multilateral. Un tema es un negocio simple y otro tema es un negocio complejo. Hoy en día, el tema de los empleados, el tema de la seguridad social, el tema de los horarios, el tema de los registros, no es un tema menor. Entonces nosotros hoy para liquidar sueldos tenemos que tener conocimiento, no solamente la ley laboral, la ley de seguridad social, cómo hacer los registros, cómo tener las habilitaciones, ya es amplio el trabajo que tenemos con eso y que realmente los registros de entrada, de salidas, de menores, de mujeres, terrible. Para que tengan una idea, los otros días estaba visitando una empresa y me estaban planteando, ellos son muchos trabajadores y tienen un problema muy serio ahora. ¿Cuál es? Los sanitarios. Digo, ¿qué problema es los sanitarios? Tienen de hombres y de mujeres. Bueno, hay distintos sexos donde no quieren entrar a uno o al otro. Entonces hay toda una comisión de debate cómo hacer un tercer baño. Y ahora ese tercer baño, ¿quién va a ir? ¿Y cómo lo van a ver? Entonces viene y le dicen al contador, ¿y vos qué pensás? Vieron que uno entra el lunes, es como si fuese la agencia noticiosa. ¿Qué novedades tenés? A ver, contame, ¿qué novedades hay? Entonces yo le digo a los colegas, lean los diarios, porque el lunes o el martes es como la agencia noticiosa, ¿vio? Uno prende la radio y dice, bueno, en el día de hoy la tasa de interés, que todo. A ver, ¿qué novedades hay? Y para colmo quiere que le diga algo nuevo, no algo que él lee. No vamos a hablar de partido de fútbol, nada. A ver,
¿Qué novedades hay? Mira, yo te explico, resulta que la alícuota aumentó, bueno, che, no me traigas pálida, siempre, nunca me traes nada nuevo, lo único que me traes es para pagar, no me traes algo. Entonces yo le digo, mira, yo lo que hago es, lamentablemente a veces somos los correos que traemos las noticias, pues nosotros no inventamos los impuestos, nosotros no los creamos, nosotros lo que hacemos es colaborar para que los contribuyentes cumplan. Sí, pero otro más, y otro más, y otro más, y otro más. Y bueno, yo estoy cansado de traer impuestos. Déjame. Entonces uno le tiene que explicar para qué es esto, qué es un impuesto, qué es una tasa, qué es una contribución. Y después viene, me llegó de mi señora, ¿me puedes decir qué es esto? ¿Y yo qué tengo que ver con tu señora? Pero no, pero ella tiene que pagar y así. Bueno, esto es lo que nos está pasando día a día. Bien, entonces el problema es la urgencia en la terminación de los mismos. Vieron que los clientes les llegó hoy a la mañana y al mediodía llaman a ver si ya tienen todo listo porque el banco le está pidiendo información. Entonces me dice, ¿ya lo hiciste? Pero para un minutito, me lo mandaste esta mañana, todavía no abría el mail. Pero escúchame, yo lo necesito mañana para presentar, porque si no el crédito se me cae, todo, porque todos trabajamos con urgencias. Pero nosotros no somos emergentólogos. No trabajamos con emergencias, trabajamos en temas coordinados. O sea, entre un trabajo, lo analizamos los tiempos, cuánto tiempo querés, pero trabajemos con orden, porque si no, no van a, las 24 horas no nos va a alcanzar, sábados y domingos incluidos. Entonces, cuando fijamos un tiempo, digamos, bueno, ¿cuánto tiempo va a llevar este trabajo? Y tratemos de que los clientes no nos apuren tanto a nosotros. Tratemos de ser más tipo pasivos. ¿Qué características propias tiene el cliente? Vieron que cada cliente tiene características especiales. Hay clientes que son remolones en el pago, hay clientes que son remolones en la información, hay clientes que son duros en algunas cosas. Cada uno tiene sus atribuciones. Entonces, tratemos de ver cómo son nuestros clientes y qué características, estudiarlos. Por eso digo, somos un poco psicólogos de la empresa, ¿no? O sea, nosotros tenemos que analizar a esta persona cuando quiere fijar algo. Y miren que nosotros tenemos que acompañarlos a ellos cuando ellos quieren quedar bien. Por ejemplo, quieren pedir un crédito del banco. Mira, acompáñame que tengo que hablar con el gerente. Entonces, mostrarme un buen balance, ¿no? Que dé muy buena utilidad. Sí, pero esto paga impuestos. Bueno, yo quiero que dé bien, que no pague y que me salga un resultado favorable. ¿Me entendés, no? Digo, mira, yo también me quise casar con la mujer ideal, pero bueno, no existe, como el hombre ideal no existe, así que no te hagas problema. Me casé con la señora que quiero y ella se casó conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Pude haber buscado algo mejor? Pudo haberlo mejor. Uno hace el esfuerzo que puede, hasta ahí llega. O sea, ¿qué podemos hacer si la persona no quiere pagar o lo que vende no le alcanza para? Porque todos quieren sacar créditos, y aparte siempre el crédito del otro es más barato. ¿Cómo fue que el otro consiguió un crédito? ¿Cómo fue que el otro, por qué no me conseguiste? Digo, mira, el otro tiene úlcera, ¿también la querés tener vos? Digo, ¿por qué nos fijamos en el otro y no nos fijamos en nosotros mismos? Nosotros somos capaces de hacer hasta donde podamos las cosas. Somos humanos, con virtudes y con defectos. Bien, estas características propias del cliente y el nivel de especialización hacen a qué responsabilidad vamos a asumir, hasta dónde queremos asumir esta responsabilidad. ¿Sí? El cliente dice, mira, yo necesito que vos seas el síndico de la sociedad anónima. O el cliente me dice, no, yo quiero que vos seas el apoderado general. Y ahí, por un minuto, si yo soy el apoderado, no puedo ser el contador o el auditor independiente. Yo no puedo asumir roles que no me competen. Y tampoco quiero, ¿sí? A veces hay clientes que son border en cuanto a la parte de situaciones económicas, tributarias muy difíciles. Digo, prefiero dormir un poco más tranquilo, voy a comer menos, voy a cambiar el auto con más años, voy a tenerlo más años el auto, pero quiero dormir un poco más tranquilo. Entonces uno asume qué riesgo quiere asumir. Ahora, el tema es cuánto me va a costar a mí llevar a este cliente. Porque este cliente requiere sistemas de aplicativos especiales, requiere que todos los días, una vez
Yo siempre traigo anécdotas personales, pobre. Me encuentro con un señor en una situación y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos me podrías llevar la empresa? ¿A qué se dedica tu empresa? Yo tengo un comercio que vendo, no sé, sedería. Sí, ¿cuántos empleados tienen? No sé, son 5 empleados, tengo un SRL, está mi señora, bla, bla, bla. Más o menos una característica que me dio en una charla muy breve. Me dice, ¿cuántas veces vas a venir por semana? Yo, pero vos me dijiste que tenés una asadería, 5 empleados, tu señora, sí. Sí, pero ¿cuántas veces vas a pasar por la empresa? ¿Para qué me necesitan? ¿Tienen empleado administrativo? Bueno, tenemos una empleada a mediodía, pero ¿para qué necesitan que vaya el contador? Me dice, no, porque el contador viene todos los días. ¿El contador va todos los días? Sí, dice, vive al lado. Digo, ¿qué quieres? ¿Que me mude al lado de tu negocio para pasarte a saludar? Digo, bueno, no soy la persona que te sirve, porque si vos necesitas un contador que te pasa a saludar todos los días, no soy la persona. Entonces, pero esto, lo que le cuento, es 100% real. Entonces, la persona evaluaba al profesional por el tiempo que pasaba. Yo lo que evalúo, le digo, es la calidad del servicio, si el servicio está cumplido, en tiempo, en orden, si tenés problemas. Yo siempre entiendo que el profesional es como más o menos el Automóvil Club que era antes, que uno levantaba el teléfono y le prestaba el servicio. Si el servicio que le prestaba era en el momento indicado, perfecto, pero nosotros no podemos vivir la vida de los clientes. Nosotros tenemos una vida que podemos entender que hay emergencias, pero no urgencias todos los días. Entonces, este grado de profundidad que tenemos que ver es cuántos empleados nosotros vamos a tener que poner en la empresa para llevar adelante. No sea cuestión de que perdamos plata. Entonces ahora vamos a ver este grado de complejidad. Nos va a llevar a un cálculo que es un módulo. ¿Qué es un módulo? El módulo es la unidad de medida en la que se expresan los honorarios. Esto es lo que vamos a tratar de entender nosotros para facilitar una actualización permanente de estos valores mínimos sugeridos y el Consejo Profesional dicta una resolución por el cual ustedes van a poder utilizar este sistema de módulo. Entonces, acá vamos a tener lo que se llama el valor hora profesional. Para nosotros tener una idea de este cálculo, este módulo de la hora profesional, que tiene en cuenta el grado de experiencia, el conocimiento, para el ejercicio de una tarea. Y aplicando el concepto tenemos la hora, podemos dividirlo en alto, medio y bajo valor agregado. Esto es el conocimiento especializado que cada uno tenga. Por ejemplo, yo hay tareas que no tomo porque no conozco en profundidad el tema. Prefiero dejarlas para otro especialista. Por ejemplo, hay gente que es especialista en fundaciones, hay gente que es especialista en cooperativas, hay gente que es especialista en bancos, hay gente que es especialista... Bueno, por ahí nosotros no seamos especialistas en todo, podamos tener una especialidad. Hay muchos que son profesionales especializados en algo. Por ejemplo, mucha gente trabajó en bancos y conoce la operatoria de bancos. Mucha gente trabajó en cooperativas, o trabajó en mutuales, o trabajó en determinado tipo de entidades que son prácticas y especializados para ellos. Entonces hay mucha gente que cuando busca una especialidad, busca a ese tipo de profesionales. Pero por lo general acá tenemos una amplitud de tipos de actividades. Si nosotros estaríamos en el interior, en las provincias, en el interior profundamente, yo diría que quizás tengamos la especialidad de la zona. Por ejemplo, si yo voy a Misiones, me imagino que los que trabajan en yerba mate tienen un conocimiento mucho más aceitado que nosotros que empecemos de golpe a ir allá a conocer cómo es el proceso. O en el sur, donde es el tema de la lana, donde incluso uno analiza, ustedes saben que en el sur hay varias localidades donde se usa mucho el trueque. Y este trueque está dentro de las normas
de los impuestos, sobre todo el impuesto a valor agregado, está fijado lo que es el trueque. Y ahí se aplica mucho. Entonces, para algunas personas que van a trabajar en ciertas localidades, van a tener que especializarse en algunos rubros mucho más precisos. Bien. Ahora vamos a ver el grado de complejidad de las tareas profesionales. Hasta ahora, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda, podemos conversarlas. ¿De acuerdo? Vamos ahora al grado de la complejidad. Estamos hablando de realizar una tarea particular y entonces acá tenemos que analizar cómo es esa tarea. Vamos a imaginar que hay un consorcio. Y en el consorcio tienen un problema porque tienen que cambiar las tuberías de gas. Entonces el administrador anterior tuvo conflictos, problemas, no le dio la caja, los fondos que había no estaban, entonces nos llaman a nosotros, mire, necesito una auditoría. ¿Una auditoría de qué? Y del consorcio anterior para saber cuánto es el dinero que tenía, cómo funcionaba, si se pagaba correctamente. Entonces uno está en ese momento ansioso, ¿no? Quiere tomar la auditoría. En primer lugar, ¿cuánto tiempo va a abarcar esta auditoría? ¿Cuántos comprobantes vamos a tener que revisar? Nos van a dar una bolsa y dice, mire, estos son los gastos, revísenlo. ¿Y cómo lo compatibilizo? ¿Tiene algún comprobante contable? ¿Tiene algún libro contable? ¿A dónde voy a ir a controlar? ¿El negocio me interesa? Entonces dice, bueno, tiene que cotizarlo. Entonces yo tengo que analizar primero cuánto es el periodo que van a abarcar, cuánto es el tiempo que me van a dar y cuánto es lo que voy a insumir. Y esto es lo que a mí me va a convenir o no hacer o tomar el trabajo. Ahora, si acá me dicen, bueno, vamos a licitar el trabajo, entonces tengamos cuidado, yo no digo de ganarlo, tengamos cuidado de ganarlo para perder plata, porque después van a exigir un montón de cosas, de informes y de tiempos, y que por ahí no pueda llegar a tiempo. Acá con el fin de asistir al profesional a la clasificación del grado de complejidad, entonces se incluyen puntos que corresponden de modo ilustrativo. Acá lo vamos a hacer de modo ilustrativo para darles una orientación de cómo nosotros podríamos calcularlo. Estas pautas son solamente referencias para identificar, por ejemplo, la complejidad de cada una de las tareas. Solamente que acá lo único que estamos haciendo, acá no estamos imponiendo nada, estamos colaborando, estamos ayudando, estamos dando herramientas para que a ustedes les resulte un poco más didáctico, más aplicativo e incluso hasta poderle explicar al cliente las cosas que pueden hacer. Un tema que no es menos importante es una carta de convenio. Yo entiendo que es muy difícil este tema, ¿sí? Esto es lo mismo que cuando una pareja se va a unir y dice, vamos a hacer un convenio para el día que nos separemos. Entonces decís, pero pará, si todavía no nos unimos, ¿cómo querés que nos separemos? Es más difícil los problemas de las sociedades cuando se separan que los matrimonios a veces. Esta carta de convenio en realidad no es un tema de amor eterno, ni mucho menos, ni de convivencia, ni nada más. Es fijar pautas, redactar qué es lo que vamos a hacer y hasta dónde lo vamos a hacer. Porque el día de mañana van a decir, mirá, se corrió la bisagra de la puerta y no vino el encargado. ¿Por qué no te ocupás y me la podés arreglar? Yo no trabajo en bisagras. Yo tengo, bueno, pero escúchame, dame una mano, estoy solo en el negocio. Bueno, pero yo no me dedico a esto. Entonces, acá tenemos un convenio de decir, mira, esto es nuevo, es un impuesto nuevo, esto es o una resolución nueva, o esto es un trabajo nuevo. Entonces, el problema nuestro es dónde está el límite, porque cuando fijamos un horario mensual es all inclusive, all inclusive. Entonces parecería que todo y no hay nada excepcional.
Entonces resulta que tenemos una verificación integral, tenemos un balance especial que nos piden para determinado tipo de entes, tenemos una reformulación de sociedades, tenemos una fusión, tenemos una decisión, porque muchas veces nos va a tocar que podamos tener una fusión o una decisión y que esto lo vimos alguna vez en los libros, pero nunca lo tuvimos en la práctica. Entonces, antes de tomar este tipo de situaciones, hagamos una carta de convenio, estudiemos los casos previamente para no encontrarnos con sorpresas que esto va a demandar. Y muchas veces tenemos que fijar el tiempo estimado y la terminación, porque hay dos temas. El cliente quiere para mañana, pero nosotros sabemos que para mañana no se va a poder hacer. Entonces, tomémonos un tiempo y 48 horas más por las dudas, porque ya con el tiempo que vamos a tomar, van a empezar automáticamente a decir, ya está listo, pero recién hablamos. Bueno, pero mañana lo tenés. No, te dije dentro de 30 días. Entonces llega a la semana y ya, ¿cómo anda el trabajo? ¿Y cómo van las cosas? ¿Y cuándo esto? ¿Vieron cuando uno... Yo cuando ve la gente, una pareja, le dice, ¿cuándo se van a casar? Bueno, recién estamos conociéndonos. Bueno, ¿y cuándo se van a casar? Y cuando se casan, dice, ¿cuándo van a tener hijos? Pero recién nos casamos. Todos somos ansiosos de las cosas. ¿Y cuándo van a ser abuelos? Entonces, vamos a ir por parte. Fíjense con tiempo, trabajen con pausa, tómense ustedes el tiempo. Esto es lo primero que van a hacer. Y si lo hacen bien, van a tener mucho éxito. Porque de ahí fijaron el inicio de las cosas, porque después no pueden cambiar las pautas, ¿sí? Yo no puedo cambiar las cosas que vengo haciendo de 20 años atrás, pero si ya las empiezo las cosas nuevas a ser diferentes, voy a tener mucho más éxito. Vamos a dar algunos pantallazos de cosas que nosotros tenemos que analizar, como que vamos a tomar un cliente y vamos a hacerlas en formas regulares. Entonces, yo acá traje un ejemplo de cosas que son típicamente recurrentes para cuando uno lleva una parte contable. Aparte de la contabilidad, porque ustedes saben que la contabilidad es muy interesante, pero muchas veces los contribuyentes no le dan valor. Entonces uno le dice, va a haber un revalúo contable, un revalúo técnico, un revalúo impositivo. Dice, mira, cuando está me decís y listo. ¿Sí? Entonces uno tiene que estudiar, analizar, trabajar. Ustedes analicen cuántas horas insumieron en la confección de una declaración jurada de ganancias y bienes personales este año. ¿Cuántas veces tuvieron que analizar los nuevos aplicativos? ¿Cuántas veces tuvieron que recurrir a las leyes para ver las modificaciones que hubo respecto al periodo anterior? Y ni hablarse del sinceramiento que hubo, si entraron bienes sincerados o no hubo bienes sincerados. Y observen las horas que ustedes insumieron realmente contra las horas que ustedes pensaban que iban a insumir. ¿Y cuántos se equivocaron? Y ese tiempo nadie lo va a pagar. Entonces acá ustedes van a mostrarle un estado contable, pero nadie sabe la cantidad de horas que ustedes tienen que insumir en la confección de los asientos contables, en las conciliaciones que va a haber bancarias, en la conciliación de los proveedores, de los deudores, la circularización, un montón de trabajo que solamente nosotros sabemos lo que esto nos lleva tiempo. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista de seguridad social algo solamente por encima, sin empezar a ahondar. Pero vamos a analizar, por ejemplo, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, las cargas sociales, ¿sí? Tenemos cargas sociales, formulario 931. Pero acá no es solamente el formulario 931. Acá está el reempadronamiento, que nosotros no teníamos previsto. Y acá va a venir la rúbrica de los libros, y va a venir los recibos. Y resulta que cuando vienen los empleados, les dicen, sí, son todos iguales. Para mí, hacérmelo mensual o quincenal. Pero resulta que uno tiene que empezar a estudiar el convenio.
Entonces resulta que cada empresa por ahí tiene 3 o 4 convenios y cada empleado quiere una obra social diferente. Y cada empleado tiene que resulta que faltó, entonces descontarle el día, está embarazada la persona o faltó porque tuvo el fallecimiento o se mudó y todos los días nos van diciendo novedades y novedades y novedades y novedades. Pero ellos quieren que el recibo esté el día 30 de fin de mes. Pero el día 30, para hacerlo el día 30, yo no puedo llevar el día 30 a hacer la liquidación y que lo tengas a la mañana para pagarlo a la tarde. Porque realmente no llego, me tenés que dar 5 días, 3 días, 4 días, depende de la cantidad de clientes que tiene, la cantidad de sueldos que liquiden. Pero vamos a imaginar que tengan una empresa de 50 empleados, 50 operarios, con quincenas, con retenciones de ganancias. ¿Cómo hacemos para llegar el día 30 con las novedades que me llegaron el día 29? Y el 30 se lo va al día siguiente. Entonces, ustedes tienen que fijarse una pauta de trabajo para analizar. Pero resulta que este sindicato me da X cantidad de días, el otro sindicato me da diferente, y vieron que cada sindicato y cada convenio tiene pluses diferentes en cuanto al día del desayuno, al día de la mudanza, al cuarto mes del bicentenario. Entonces uno tiene que estudiar cada convenio en cada caso. Estamos hablando de una persona física con un estudio chico. Estamos hablando de un estudio que cada uno tiene una asignación individual. Entonces uno, le preguntan, siempre lo llaman por teléfono, decime, ¿qué día cae el día del gremio esta vez? ¿De qué empleado me estás hablando? ¿De qué gremio me estás hablando? Y uno, ¿qué hace? Tiene que ir y recurrir al análisis de la cuenta. Mira, vamos a poner esta persona mediodía. Me ha pasado que en una empresa había 3 personas que estudiaban. Entonces, las 3 personas pidieron horario reducido. Llaman del sindicato y dicen, señor, usted no puede tener 3 personas mediodía. ¿Por qué? Porque horario reducido no se le permite más que a una. Y bueno, tengo que echar a las 2 otras que estudian. Dice, no las puedo echar. ¿Y qué quiere que haga? Si no me permiten, ¿cómo quiere que haga? Si estudian, me pidieron horario reducido, me conviene a mí, le conviene a la parte. Bueno, pero no podemos. Bueno, decidan qué hagan. ¿Qué hago? O despido al empleado o solucionen el problema. Estos son casos que todos los días vamos a tener. No es algo nuevo. Y vienen si hay que darle sanguchito o hay que pagarle el sueldo, si es remunerativo, no es remunerativo, cómo va el convenio, todo este tipo de cosas que uno lo ve en una charla. El contribuyente no lo ve, el cliente nuestro no lo ve, porque todos los días ustedes reciben qué novedades hay del sindicato, del convenio, del acuerdo laboral, y uno que va le dice, mira, resulta que salió retroactivo el aumento del convenio del sector tal que tenés en la empresa, y ahora me lo avisás, y ahora voy a pagar retroactivo, ¿y qué querés que haga yo? Si recién salió la resolución, ¿vos no sabías que iba a aumentar el convenio? Y viene la otra, hay se murmura que va a haber un aumento de sueldo. ¿Qué hacemos? ¿Lo pagamos? ¿Lo damos a cuenta del futuro aumento? Y después cuando sale el aumento dice, ¿no se reconocerán aumentos a cuenta? Nosotros no tenemos la bola para adivinar el futuro. Nos manejamos con hechos reales. Mira, esta es la situación. Esta es la situación, esta es la novedad que traemos. Pero nosotros es como que imprimimos el aumento del sueldo que le tiene que dar. Las consecuencias son para todos, para ellos y para nosotros. Entonces, tratemos de entender que cada uno cumple un rol diferente. Cuando una persona opera, no le está matando, quizás le está ayudando, pero lo opera para salvar una vida. Nosotros tratamos de solucionar los problemas en función de las herramientas que nos dan. Todos los días tenemos que leer qué novedades hay. Entonces, por ejemplo, vienen las RT, vienen los seguros, vienen retroactivos de la RT, porque vieron que vienen retroactivos, de ajustes. ¿Cómo vos no sabías que había? ¿Qué querés que haga? Si me viene retroactivo el ajuste, bueno, entonces tengo un seguro. ¿Y cómo? Nosotros tenemos que aparte tener otro seguro por accidente, porque la RT no me cubre todo. Aparte uno
parece el libro gordo de Petete, ¿no? Porque de esto, del otro. Y después vienen las certificaciones de servicio. Acá, por suerte digo, está un poquito alivianado este conflicto desde el momento que en principio aceptan la certificación que está imprimiendo a través de la página de la AFIP, que aparentemente la gente se va y ya quiere la certificación de servicio. Le digo, no, espere, tiene que esperar que pagamos las cargas sociales, que termine el mes para emitir la certificación. Literalmente, este artículo 80, muy conflictivo, establecía que había que hacerle una certificación individual por cada trabajador por aportes y contribuciones de los años que había prestado. ¿Ustedes se imaginan, solamente teniendo 5 empleados, ir a buscar sueldo por sueldo, que parte era remunerativo, la contribución de cada uno de los empleados? ¿Quién va a pagar este servicio? ¿Y cuál es el sentido? Por eso digo, por suerte hemos avanzado en este tema, pero este trabajo recae en nosotros. Autónomos, otro tema. Tenemos los contribuyentes que ni tienen la menor idea que hay que reempadronarse cada X cantidad de tiempo, que cambia la categoría, que tenemos que fijarnos en los ingresos del año anterior, tenemos que ajustarlo. Y este tipo de cosas es lo que nosotros también nos tenemos que ocupar, porque él no sabe. Lo lee en los diarios, pero la gente lee lo que quiere leer. Lo demás lo deja todo para nosotros. Ahora hay un plan puente que prorrogaron. Ese plan puente es un plan puente muy especial que tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, fíjense que es hasta el 31 de mayo, pero también tengo que analizar si está como pyme. Y si está como pyme, ¿se acuerdan que era al mes subsiguiente el vencimiento? Con lo cual, muchos sistemas de pymes no entran en plan de pagos porque quedaron fuera del sistema porque el diferimiento. Entonces, cuando viene un plan de pagos, uno tiene que recalcular si conviene el anterior, conviene el nuevo o qué condiciones tiene. Hace un tiempo atrás había un plan de pagos a 120 cuotas. Fue espectacular, pero tenía una condición, que no podía disminuir la nómina laboral. Ahora, esto era muy interesante porque la gente decía, esto vale la pena, muy buen precio, 120 cuotas, tasa muy económica. Y decime una cosa, ¿cómo vas a saber de acá a 5 años cuántos empleados vas a necesitar? Y aparte se daban los sistemas de seguridad social donde hay beneficios para las pymes, donde automáticamente estos decaen cuando uno se le cae el empleado. O sea, si yo tengo 10 empleados y paso a tener 9 porque la persona se fue, se murió, se casó, tengo un problema muy serio. Tengo que llamar a mi señora y ponerlo dentro de la nómina laboral, o a mi prima, o a mi tía, o a alguno, para que no se me caiga la nómina laboral. Y pagar un extra porque tengo todo un beneficio que está por caer. Este tipo de cosas que nos pasa a nosotros, se los cuento solamente a título ilustrativo, a los efectos de cuando van a tomar una decisión, qué es lo conveniente, porque mucha gente lee el diario, pero lee el copete y no lee el contenido. Grandes beneficios con las deducciones laborales, y ahora estamos todos hablando de lo que va a pasar en la reforma laboral. Entonces nos pregunta a nosotros como especialistas, ¿qué opinamos? Si digo, todavía no salió el blanqueo laboral ni la reforma laboral, ¿qué puedo opinar? Primero leo y después opino. Sale la reforma tributaria y todos nos preguntan, ¿qué opinás? Mirá, leo lo que está saliendo en los diarios, pero todavía no salió. Y acá ustedes saben muy bien cómo es el tema. Primero está el anteproyecto. Uno lo lee, se especializa en el anteproyecto, la ley sale totalmente diferente, la resolución reglamento sale de otra manera y la resolución va a interpretar. Pero ¿quién maneja todo? Los aplicativos.
El aplicativo va a decir cómo hay que hacerlo. Cuando yo estudiaba en la facultad, el profesor que tenía, Vicente Oscar Díaz, que casualmente ahora van a poner un aula en su honor, y acá hay un aula también en honor de él, nos prohibía usar formularios. O sea, yo no podía usar formularios, usaba solamente la capacidad intelectual que nos proporcionaba él. Entonces, nunca veía un formulario. Y cuando lo vi, me di cuenta que había errores. Me dice, sí, tiene errores. Usted tiene que ir a discutirlo a la FIP. Y yo, pero ¿cómo voy a discutir el error del formulario? Es como discutirle el aplicativo. Hay un error. ¿Y qué hago? No puedo seguir adelante. Ustedes vieron cuando ustedes llaman a alguien y necesitan algo. Por ejemplo, vamos a imaginar que necesitan un auxilio. Y si usted está comunicado con el 0800 del servicio de emergencias. Si su auto se descompuso en la ruta, marque 1. Si usted es afiliado al sistema Plan B, marque 2. Si no, marque 3. Entonces marca el número correspondiente y dice, ahora le vamos a pasar con si el auto tiene 4 ruedas, si tiene 6. Después, si el techo es rojo o azul. Y llega un momento en que ustedes no pueden vencer esa barrera de cómo solucionar cuando hay un aplicativo que no funciona. Entonces, hoy en día, si la página de internet se cayó o la de la FIP se cayó, es como que nosotros estamos desesperados. Díganme ustedes, cuando salen a la calle y se olvidaron el celular, ¿no parece que les falta algo de ropa? Les falta algo de ropa. Es posible que se vaya sin pantalón, sin zapato, no pasa nada, pero sin el celular, ¿es así? O sea, suena el celular y estamos como electrizados. Yo estaba viendo ayer 4 personas, las 4 en la mesa, en celular, los 4 simultáneos hablando. Nadie hablaba entre ellos, todo era celular. Yo digo, ¿están hablando en celular con ellos o el celular es el instrumento que le permiten? Y aparte el cliente le dice, yo te llamé, no tenías prendido el celular. Entonces le dice, sí, pero estaba en el banco, pero yo te llamé, vos tenés que llamar el celular. El celular últimamente a nosotros nos transformó, entonces todo va por, mándame un WhatsApp, te lo mando. Me llegó esto a la FIP, te lo escaneo, te lo mando por WhatsApp, entonces escanéamelo, mándamelo, tráemelo, ponémelo, sácamelo, todo así. Llega un momento en que me parece que este ámbito de diálogo, que por lo menos podemos conversar tranquilamente sin que haya sonado ningún celular hasta ahora, por suerte, nos permite un diálogo. Yo, cuando voy en las reuniones y empiezan a sonar los celulares, yo digo, mire, está muy bien, pero ¿por qué no, si venimos, charlamos, apaguen los celulares para ustedes, para distraerse un poco? Acá venimos a relajarnos, a tratar de estar mejor, de sentirnos un poco mejor, más profesionales. Bueno, esto es un tema solamente de seguridad social. Vamos a pasar a otro tema, si fuera tan amable. Vamos a ver tareas recurrentes, tributarias. Bueno, ya las cosas se complican. Porque ustedes saben que tenemos que saber de todo. Fíjense todo lo que estamos haciendo, ¿no? Todo lo que hacen de ustedes todos los días, ¿no? Ya sabemos desde cómo hacer un trámite. Vamos a imaginar temas que podemos tener anualmente o de forma recurrente mensual. Por ejemplo, la gente dice, yo soy monotributista. Cuando salió el monotributo, me recuerdo hoy, dimos una charla acá en el Consejo, por eso estoy un poquito canoso. La gente pensaba que era monotributista y ya no necesitaba el contador. Ya no necesitaba el contador. Entonces, el monotributo es un régimen simplificado. Simplificado, que es simplificado pero complicado. ¿Por qué por complicado? Porque las sanciones que tiene el régimen simplificado son muy severas. Entonces, la gente piensa que está el monotributo y se terminó. Hace mucho tiempo habían sacado un sistema simplificado para liquidación de impuestos a las ganancias. Entonces, salió una publicidad que decía, no tiene más que consultar a su contador. Salió un régimen simplificado por el impuesto a las ganancias. Entonces, los clientes, algunos venían y me decían, me dijeron que hay un régimen simplificado para el impuesto para liquidar ganancias que prácticamente no se necesita el contador. Sí, señor. Y no solamente esto, como regalo le traje el librito para que usted se lo liquide solo. Si esto no entiendo nada.
Este es el régimen simplificado de cómo se liquida el impuesto. Para eso yo tuve que leerlo muchas veces, muchos años. Se los regalo para que usted pueda liquidarse sus impuestos y no le pague al contador, porque es una carga pública, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de régimen simplificado, fíjense que nosotros tenemos que reempadronar a los contribuyentes. Entonces le decimos primero qué actividad tiene, ¿sí? Cuántas actividades tiene, si superan los parámetros, si superan los metros cuadrados, si tiene empleados, cuánto paga de alquiler. Los otros días entraron un régimen a un comercio y le dijeron, qué lindo este artículo, muy fino, ¿verdad? Y sí, dice, qué bueno. ¿Cuánto sale? Debe ser caro. No tanto, no llega a 3.000 pesos. ¿Cuánto sale? 2.800. Muy bien. ¿Sabe qué? Yo soy inspector de la FIP, dice, y usted es monotributista. Está fuera del monotributo. El hombre se quedó mirando, me llama, me dice, ¿sabes lo que me pasó? Digo, sí. Dice, ¿y vos no me dijiste? Sí, yo te dije. Lo que pasa vos que quisiste quedar bien. El producto era caro. Pero está fuera del monotributo. Lo que pasa es que el contribuyente no entiende que estas cosas pasan, que tiene más parámetros, tiene más metros cuadrados, tiene que tener empleados, los alquileres. O sea, uno tiene que hacer una entrada o una doble entrada para ver dónde va. Y es muy difícil que calce, salvo los profesionales, muy difícil que la parte comercial funcione, aunque tenga mucho margen con este tipo de sistemas. Pero bueno, existe y hay que hacerlo. Tenemos el SICORE, famoso, regímenes de retenciones, percepciones, sanciones por todos lados. Cuando uno se pone a leer el tema sancionatorio, se enloquece, porque ustedes tienen un cliente, tienen que analizar el controlador fiscal, tienen que controlar si tienen facturas de respaldo, que el CAI no esté vencido, que el controlador fiscal esté bien habilitado. Estamos hablando de un negocio chiquitito, no estamos hablando de un supermercado. Entonces, en el libro de que no se le caiga la facturación y que el CAI muchas veces hacen las facturas que igual no sirven, pero tiene que tener facturas A, tiene que tener facturas B. Tenemos ingresos brutos. Y aparte dentro de ingresos brutos tenemos distintos regímenes de información, agente de retenciones, agente de percepciones. Tenemos planes de facilidad de pagos de distintos impuestos, ¿sí? Porque muchas veces el IVA se demora. Y si es pyme se le cae el sistema, porque la gente piensa que siendo pyme se salvó la vida. Entonces cuando no puede pagar, dice, bueno, hacer un plan de pagos. No, digo, se te cayó el sistema y debes 2 meses. No solamente este y el posterior, el anterior. Regímenes de informativos, Citicompras, Citiventas, que dicen y hemos pedido que lo reemplacen y que lo saquen con tantos regímenes que tenemos de información. Después tenemos las declaraciones una vez por año, declaraciones juradas de ganancia, de bienes personales en las empresas. Y en los bienes personales tenemos que hacer teóricamente los anticipos, pedirle a los clientes, a los accionistas o a los socios que nos reintegren el dinero, las declaraciones juradas de ganancia mínima presunta que teóricamente tiende a desaparecer paulatinamente. Este es un impuesto que nació como excepción y nunca entendí por qué le pusieron ese nombre, si bien filosóficamente tiene sentido. Y esto vieron cuando uno va a nacer un chico, los padres siempre piensan cómo lo van a llamar. Entonces se ponen a pensar durante meses los nombres, buscan el nombre en el diccionario y a ver cómo le van a llamar y a ver si lo analizamos. Mira, a mí me gustaría que se llame Aristóbulo. Y le ponen Aristóbulo. Y al pibe lo llaman Cacho. Y se pensaron meses en Aristóbulo. Y, Cacho, nadie sabe cómo se llama más el pibe. Y cuando pasaron ganancia mínima presunta, cuando uno lee la ley de ganancia mínima presunta, que justo salió sancionada un 30 de diciembre, cuando nadie leía el boletín oficial, sé que van a salir una ley hoy. ¡Pum! Ese día salió. Es una ley que grava los activos. Entonces, cuando uno lee, se dice, grabarán los activos. ¿Y por qué le pusieron ganancia mínima presunta si graban los activos? Hubieran puesto una ley que graba los activos directamente, impuesto a los activos. No, porque ya estuvo la de los activos. Le pusieron otro nombre. Bueno, ahí tenemos declaraciones juradas diferentes de distintos ingresos brutos. Por ejemplo, cuando llama el cliente y dice, vendí el auto, no me hiciste el Z. Yo te tengo que hacer el Z.
Y sí, ¿a quién quieres que pregunte? Entonces uno tiene que averiguar cómo es el auto, quién lo compró, a quién se lo vendió. Por ejemplo, el COTI, porque el contribuyente vendió el departamento a la hermana. Entonces la hermana le dice, COTI, pero escúchame, esto es un tema de los escribanos. No, a mí el escribano me dijo que es del contador. Entonces es el contador el que tiene que hacer las cosas. Ustedes saben, vieron cualquier cosa, somos los contadores. Tengo que hacer un contrato de alquiler, sellados, el contador. Y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo para establecer el valor del módulo, ¿sí? Hicimos un ejemplo así alternativo. Entonces nosotros tenemos que considerar, en función de la experiencia y los conocimientos nuestros que tenemos sobre el tema, cómo lo vamos a valorar, alto, medio o bajo el trabajo. Realmente nosotros siempre por modestia tiramos más abajo por las dudas o al medio, ¿no? Nunca nos consideramos alto, pero muchas veces tenemos que considerarnos un poquito alto. Entonces este valor está ajustado a un valor de módulo, fíjense ahí el valor de 130 pesos la hora, y vamos a ver, por ejemplo, cómo quedaría si nosotros hacemos una valorización de horarios mínimos por consultas profesionales. Entonces tenemos que ver, en cuanto a eso, a los trabajos, si es de mayor o menor envergadura, todo ese tipo de situaciones, a ver cómo los podemos considerar en el valor hora. Entonces vamos a fijar la cantidad de horas y lo vamos a ponderar en un modo diferente. Entonces podemos ponderar en 950, 650, 325 para hacer el cálculo que vamos a hacer ahora a continuación. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo donde tenemos una tarea general desde una empresa pequeña, 18 horas mensuales, que le vamos a aplicar. Entonces tomo un valor de módulo de 130 pesos, cantidad de módulo de baja complejidad, 2.5, horas trabajadas 18, lo que me va a dar un valor de 5.850 pesos mensuales. Acá estamos viendo si estamos hablando de algo simple, estamos hablando de un tema simple. Le quiero aclarar que ustedes pueden practicar todo esto a través de la página del Consejo, donde ustedes pueden entrar y hacer cálculos e imprimirlos. Por eso les digo cómo ustedes pueden entrar acá a la página del Consejo y lo pueden imprimir esto que le estamos dando ahora. Ustedes, cada uno tiene que evaluar cómo quiere hacerlo, para conocimiento de ustedes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un calculador de honorarios mínimos, un caso de un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver una atención de una inspección, nos va a dar 3.900 pesos, con lo que habíamos hablado. Alta o baja de un contribuyente me daría 1.690 pesos. La rúbrica de libros me daría 1.300 pesos. La confección de una moratoria de Seguridad Social me daría 5.070 pesos. Una certificación literal de estados contables me daría 3.250 pesos y un asesoramiento en la constitución de una SRL me daría 10.400 pesos. Ustedes pueden jugar con todos estos elementos y hacer todo lo que ustedes quieran en función de la practicidad que a ustedes les resulte cómodo, ¿verdad? O sea, ustedes pueden hacer distintos proyectos de honorarios para trabajar. Con esto nosotros queremos decirles cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar buscando dentro de la página del Consejo. Ahí está. Y ahora le voy a dar acá a mi coach que tengo al lado, que les va a explicar cómo poder entrar y cómo hacer el cálculo, ¿verdad? Un minuto. No sé si tengo internet por eso, pero bueno, más o menos para que sepan, en la parte de herramientas profesionales, en la página del Consejo, hay un calculador de honorarios que lo que hace es el software uno pone la complejidad y pone la tarea a realizar y le va a tirar un PDF donde figura el honorario que ustedes tienen que cobrar al cliente sugerido, como tantas veces dijo Jorge. Eso lo pueden tener ustedes como una hoja para mostrar al cliente y decirle, mira, acá lo que se sugiere que se pague en estos casos es tal importe, entonces ustedes tienen ahí la herramienta para poder encontrarlo. Voy a ver si me tenés. Sí, bueno. Vamos a ver en el nodo de ejemplo si podemos llegar a entender el internet. Mientras tanto, ¿alguna duda que ustedes tengan?
Sí, cómo no. La página del consejo. En el caso, digamos, del servicio financiero, nos basamos, podemos tomar como... Totalmente. Sí, las horas. Horas o el módulo de horas, sí. Cuando no figura la tarea específica, hay muchas tareas que aparecen en el calculador. Lo que se toma son las horas y la complejidad de la tarea que realizaste. Por eso, una de las cosas que hice hincapié es en la especialidad del tema. Por ejemplo, la especialidad financiera no es la misma que la especialidad agropecuaria, o no es la misma de una especialidad de un sanatorio, o no es la misma de una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, todo este tipo de situaciones se dan para cada caso en especial. Pero lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo no soy especialista en esos temas, por ahí busque a un colega que me ayude, porque no me quiero, o por lo menos que recurra a que me diga, o acá que venga el consejo, que me recurra, que me explique algunos tips importantes sobre cada uno en la actualidad. Porque muchas veces uno entra y piensa que googlea y ya está todo. No, hay muchas cosas diferentes, hay resoluciones, hay instrucciones, hay normas del Banco Central, hay tipos de informaciones que hay que brindar. Muchas veces nosotros nos encontramos con cierta información, por ejemplo, el tema de cuando tienen que hacer transferencias de inmuebles, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de trabajos que realizar que por ahí no están dentro de los presupuestos que hemos fijado o temas individuales. Y tengan en cuenta algo, que cuando ustedes tomen un contribuyente, una empresa, no tomen a todo el grupo familiar individual. Empleado doméstico, la señora que tiene a su vez un negocito individual, que mueve poco, ella tiene un kiosquito, el otro tiene una florería. Traten en lo posible de acotar ese tipo de cosas, como consejo lo digo, no simplemente como asesoramiento, no ni como consejo. Traten de acotarlo. Mira, yo te tomé esto. Ahora, por cada cosa, si querés, vamos a verlo de forma separada. Esto es lo que yo pretendo. Señorita. Sí, lo que pasa es lo siguiente, cuando va a venir una persona, usted le va a cobrar la liquidación quizás anual y los anticipos. ¿Sí? Vino una vez por año y todo. Vino la inspección. Primero puede ser un requerimiento simplemente informativo y usted quiere quedar bien con el cliente y no lo quiere perder, entonces le dice, mire, muéstreme, necesito saber los 5 proveedores más importantes. O empieza una inspección. Lo que pasa cuando empieza una inspección, usted no sabe dónde va a terminar. Entonces empieza por un lado y el proceso sigue. Entonces dice, mira, yo te cobré la declaración jurada. Esto no tiene nada que ver con lo que yo te cobré. Este es un tema totalmente aparte. Esto es lo mismo que yo, por ejemplo, no sé, me arreglan una carie y resulta que me van a hacer un implante. Dice, yo te pagué la carie. Sí, pero el implante no tiene nada que ver con la carie. Vos viniste de la carie y me la pagaste, pero ahora es un implante. Y esto es otra cosa también. Por eso dije, tengan cuidado, perdón. Tengan cuidado con los honorarios all inclusive. Porque si no, dice, no, esto todo, abarca todo. Entonces eso es lo que le quería decir a ustedes. Limiten el trabajo. Esto era para esto. Para cada cosa, esto. Si querés, te hago otro presupuesto. Sí. Aproveche. Sí.
Sí, mire, yo le voy a contar algo de experiencias personales. Cuando fue el sinceramiento y venían por las consultas, cuando uno toma la experiencia, yo le digo, mira, yo te digo cuánto sale la consulta, que yo después te la descuento de la declaración jurada, si decidís hacerlo. Porque me di cuenta que venían a hacer la consulta y después la hacía con la colega de enfrente o el colega de enfrente. Entonces digo, que yo voy a estar avivando a la gente para que vaya enfrente porque es otro precio. Entonces digo, bueno, esto es estas declaraciones juradas. Vos querés hacerla, te dejo dicho de antemano que es otro precio. Así que lo fijamos ahora y si no, ¿sabe qué es lo que le conviene? Esto va a dar un equivalente a cuántas veces va a ser esas declaraciones juradas. Lo que yo te cobro hoy son 5 veces, por decir así, las veces de la otra. Entonces ya lo tiene de antemano fijado. Entonces el día de mañana no te olvides que yo te lo había advertido. No es que no te lo dije. Aparte vos me pediste esto, no me pediste el otro. Yo siempre a veces le digo a la gente, yo fui a almorzar a un restaurante, pero a la noche cuando vaya tengo que pagar de vuelta. Entonces, una cosa es que pague el almuerzo, ahora me falta la cena. Y acá también, uno quiere una cosa y después quiere la otra. Y aparte la gente es como que, hacémelo, ¿viste? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Lo mismo que a vos. Yo una vez le decía a una persona, no sé qué me había comentado, y le digo, decime una cosa, ¿vos regalás la mercadería a la gente? No, yo tampoco tengo que regalar mi tiempo. Ustedes estudian mucho tiempo, muchas horas, invierten mucho tiempo, se actualizan todos los días salen noticias, todos los días vienen informativas, son carradas de resoluciones. Yo creo que una vez por año, si nosotros evaluamos cuántas noticias y resoluciones, instrucciones, aplicativos, normativas, notas internas, notas externas que recibimos, yo creo que supera fácilmente, bueno, más de 100 seguras. Más de 100 seguros, no quise decir 1.000.000, pero 100 seguros. Y nosotros tenemos que estar estudiando ahora, va a haber nuevas reformas. Ahora salieron las SAS. Tenemos que, la gente viene y pregunta, ¿y la SAS me conviene o no me conviene? Y hubo una reforma, tenemos el Código de Comercio, todo reforma del Código, tenemos que estar actualizados. O sea, normalmente nosotros es como somos, tenemos que saber de todo. Nos preguntan laboral, nos preguntan financiero, ¿me conviene el LEVAC? ¿Y por qué no me dijiste que invierta? Y qué sé yo no soy agente inversor. Y a veces cuando la gente invierte mal. Invierto yo en una sociedad, la sociedad tributa impuestos. ¿Cómo? Si el LEVAC. Sí, pero las sociedades pagan. Los que no pagan son las personas físicas. Pero bueno, todo este tipo de cosas son los consejos que le podemos dar. Por eso yo le traigo mi experiencia. Quizás les sirvan, quizás no, pero por lo menos la conocen. Todo lo que abunda no daña. ¿Alguna consulta más? Yo les agradezco la atención que me brindaron, estoy a disposición de ustedes, así que les deseo muy buenas tardes y que disfruten y que no se atemoricen. El cliente no se va a ir porque el precio es alto, se va a ir porque el cliente dice que el profesional no le cubre las expectativas. Pero si ustedes le dan un buen servicio, estén tranquilos que lo tienen asegurado. Muchas gracias.